Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a Palabra Libre, programa que transmitimos de lunes a viernes, siempre en este horario de 11 a 12 de la noche por la señal abierta de Canal 11 Televisión. Soy César Campos, junto a ustedes abordaré los principales temas del acontecer político nacional e internacional. Continúa el balance de los 90 días, ¿no? Los 100 días del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y a raíz de una entrevista que prestó ayer el primer mandatario al canal del Estado y también en base a lo que han comentado diversos parlamentarios, tanto del oficialismo como de oposición, se llega a la conclusión de que en verdad los desafíos del gobierno son mayúsculos, son mayores, alcanzan grados más elevados de lo que uno se puede imaginar. Hace poco tiempo, Waldo Mendoza, un destacado economista que escribe en el diario El Comercio, había advertido que PPK va a tener un quinquenio bastante más favorable del que tuvo en niveles de intercambio, es decir, de intercambio comercial, exportación versus importaciones, que es lo que tuvo Ollanta Humala. Y ni qué hablar, decía Waldo Mendoza, respecto a Alan García, que se sacó la tinca 2 veces. Se sacó la tinca 2 veces porque los precios de las materias primas, de los principales commodities, se elevaron a estratosferas siderales. Y esto benefició evidentemente el ingreso nacional, la renta nacional. Cómo lo usó cada gobierno, eso es otro cuento. El tema es que Kuczynski tiene un panorama favorable, lo ha advertido también el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, pero ojo cómo políticamente se maneja el gobierno, qué techo de vidrio puede tener o qué piso tan endeble puede también hacerlo socavar o caerse. Ese es el grave problema que se enfrenta, el orden político. La discusión se da por el hecho de que toda la intención, por ejemplo, de destrabar una serie de proyectos requiere básicamente y de manera fundamental una relación también muy horizontal con la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Economía del Congreso. Ya lo dijimos la vez pasada, Cecilia Chacón se enfrentó al ministro de Economía, Alfredo Torne, en la Comisión de Presupuestos, diciéndole: ojo, nosotros hemos detectado de que ustedes prácticamente quieren ejecutar obras por decretos y administrar los recursos del Estado a su real saber y entender. Hay mucha transferencia que se tiene que hacer a los gobiernos regionales y locales. Es propósito del gobierno apurar en la medida del destrave, ¿no es cierto?, estos recursos a fin de que las obras se puedan ejecutar lo más pronto posible, pero el Parlamento reclama lo suyo. El Parlamento quiere mirar, quiere saber, quiere aprobar. Eso es lo que todavía tiene que resolver en esta tensa relación que ha demostrado hasta ahora por lo menos ser beneficiosa para el país en términos que no ha sido obstáculo ni ha sido obstruccionista para el gobierno. La delegación de facultades, el voto de investidura, todo lo que se ha dicho que está en favor del gobierno le da una línea. Pero el día de hoy el Congreso también se ha visto sacudido por el debate sobre la elección del nuevo miembro del directorio del Banco Central de Reserva, más allá de la persona que pueda representar en todo caso al Congreso. Está la observación sobre la necesidad y el apuro en realizar esto y ejecutarlo bajo criterios muy particulares de la mayoría del Congreso y no en términos consensuales. Bueno, a lo hecho pecho, avanzar y sobre todo determinar que las principales instituciones tienen que cumplir lo suyo y trabajar. El Banco Central de Reserva en efecto necesitaba llenar ese vacío. Hablemos también, por supuesto, del tema de Venezuela. Sigue afectando muchísimo la institucionalidad democrática de la región el hecho que el señor Nicolás Maduro no quiera dar el paso decisivo en la aceptación del proceso revocatorio. Pide diálogo, se hace el pacífico, se hace el bueno. Ya el día de ayer habíamos dado cuenta acerca de toda esta parafernalia que suele crear el chavismo en la hermana República Venezolana, tratando de movilizar a la gente, confrontarla con los sectores de oposición que cada día son mayoritarios. Millones de personas llenan las calles de Caracas y el interior del país tratando de hacerle ver a Maduro que su ciclo terminó. El chavismo, a diferencia de los Kirchner en Argentina o a diferencia del Partido de los Trabajadores en Brasil, no quiere dejar
el gobierno, y eso preocupa y socava también las bases institucionales democráticas de la región. Y bueno, finalmente yo quiero aquí llamar la atención sobre algunas estadísticas y algunos temas que he estado revisando respecto a un problema social de fondo que nosotros no podemos pasar desapercibido ni hacernos de la vista gorda: el embarazo adolescente en nuestro país. Luego de marchas, luego de reclamos, vean ustedes en el siguiente informe las estadísticas que realmente son espantosas. Problemática del embarazo adolescente en el Perú demanda políticas de Estado, sobre todo en el campo de la prevención. Embarazo adolescente, cifras impactantes. Cada día en nuestro país, 15 niñas de entre 11 y 15 años se convierten en madres. En el 2015, 1.538 niñas con edades entre 11 y 14 años dieron a luz. 3.950 niñas de 15 años se convirtieron en madres. Estas adolescentes enfrentan situaciones críticas, ya que al tratarse de menores aún no han desarrollado la suficiente madurez física y mental para ser madres, por lo que enfrentan situaciones que ponen en grave riesgo su salud. Por otro lado, el embarazo adolescente es la causa del 25.3% de deserción escolar en nuestro país. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional Materno Perinatal, el 14% de los embarazos adolescentes fue producto de una violación. Esta dramática situación obliga al gobierno a implementar políticas de Estado para garantizar los derechos de esta población altamente vulnerable. Como ustedes han podido ver, forma parte de una problemática social profunda de nuestro país y que obliga a instituciones como Impares, que ya tienen una dilatada existencia en nuestro país, a llevar también una cronología y establecer pautas necesarias como para atender estos problemas de derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Tenemos el gusto de contar con Sonia Carrillo, quien es jefa de marketing y comunicaciones de Impares y por supuesto que tiene la especialidad en lo que yo he mencionado, los derechos sexuales y reproductivos. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos visto en el informe las estadísticas terribles, sobre todo del embarazo adolescente. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las circunstancias que ustedes observan más sensibles en lo que se produce en los embarazos adolescentes? Muchas gracias, César, por la invitación. Sin duda, el tema de embarazo adolescente es una problemática que tiene que ser abordada desde ya por distintas instancias del Estado y también por sociedad civil. En el país, según el último ENDES del Instituto Nacional de Estadística, 14 de cada 100 adolescentes ya son madres o están embarazadas. Esta es una cifra nacional que muchas veces invisibiliza la situación de vulnerabilidad que tienen adolescentes que están en zonas de selva, en zonas de sierra, donde puede llegar al 30%, 35% el embarazo adolescente. Entonces, en esta situación tenemos que ser muy claros y contundentes al decir que en los últimos 15 años no han habido diferencias significativas en cuanto a descenso del embarazo adolescente en el país. ¿A qué se le atribuye eso? Hay dos estrategias claves para trabajar y prevenir el embarazo adolescente. Una es el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos, y otra que es sumamente importante es la educación sexual integral en todos los niveles educativos. Y en ese sentido, todavía nos falta consolidar un programa nacional que
permita responder a la problemática. En el 2013 se aprobó el Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo Adolescente 2013-2021, pero es el momento en que nos estamos preguntando cómo se ha avanzado en este plan, qué están haciendo los sectores realmente para implementar el plan, para cumplir objetivos como la reducción misma del embarazo adolescente, como determinar, por ejemplo, que las adolescentes no salgan de las escuelas a causa de la maternidad, que es un problema realmente preocupante. ¿Cómo podemos hacer que la información que puedan recibir pueda estar acompañada a que puedan tomar decisiones adecuadas para sus vidas? ¿Cómo hacemos que estos adolescentes y estas adolescentes construyan proyectos de vida? Porque se ha comprobado que en la medida que uno construye proyectos de vida, van a haber otros intereses, otras preocupaciones y además van a tener mucho mayor cuidado para iniciar su vida sexual si así lo deciden, ¿no? Qué forma tan difícil de ir construyendo todas las aristas que rodean la problemática del embarazo adolescente, porque evidentemente no solo existe el factor cultural, formativo, la desintegración de la familia, el convivir incluso en las escuelas, ¿no? Como antes se separaban un sexo del otro, se dijo, no, ¿por qué vamos a tener que crear circunstancias de distanciamiento por género de los chicos que se van formando en los colegios? Pero eso también gravita de alguna forma si no hay, como tú bien dices, una educación previa. Y en cuarto lugar, lo que acabas de mencionar, que me parece muy importante, si no le permitimos construir una opción de vida, ¿cómo podemos construir una nación? ¿Cómo podemos planificar objetivos de desarrollo cuando nuestra juventud, nuestra adolescencia no está siendo bien orientada en su formación de vida? Así es, y cuando hablamos de embarazo adolescente no estamos hablando únicamente de la sexualidad encapsulada, como muchas veces se quiere pretender ver, ¿no? Estamos hablando, como ya lo ha señalado, de desarrollo sostenible. El Estado peruano ha asumido compromisos y metas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el año pasado. Tenemos un consenso de Montevideo de Población y Desarrollo que plantea medidas prioritarias para trabajar en el marco de la educación sexual integral, del acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, de la no discriminación, de evitar, disminuir, eliminar la violencia basada en género. Todos estos factores influyen a que en estos momentos estemos todavía hablando de esta situación, ¿no? Y si tuviéramos que tomar algún referente emblemático como nación, como país, como Estado, en otras latitudes o en América Latina, ¿tú qué escogerías? ¿Dónde se ha avanzado mejor esta concepción? En Colombia se ha trabajado bastante bien. A nivel de la región andina, hace algunos años se comprometieron países como Colombia, como el propio Bolivia, como Perú, a tener un plan andino de prevención de embarazo adolescente. Y en ese sentido se hicieron algunos avances, pero fuera de América, de la región andina, tenemos a México, ¿no? En México hay muchos avances interesantes en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos, porque creo que es importante también tener en consideración que más allá de lo que nosotros quisiéramos, de nuestras creencias, de nuestros prejuicios también, de nuestros tabúes, hay una realidad. Y la realidad nos está diciendo que los y las adolescentes están iniciando su vida sexual en riesgo. Entonces, si lo están haciendo en riesgo, nuestra responsabilidad y del Estado en particular, y nosotros como sociedad civil e incluyendo a los medios de comunicación, es brindar información, es hablar las cosas de manera clara, es decir qué implica el iniciar una vida sexual si no tiene una adecuada protección o qué implica el solo hecho de hacerlo, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que nosotras y nosotros estamos viendo. El
hablar de feminicidio no es gratuito. Así es. ¿No? Eso se debe a que en la educación sexual integral tampoco se está trabajando mucho, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a los estudiantes y a las estudiantes? ¿Cómo planteamos las relaciones de género? ¿Hablamos de enamoramiento en los colegios? ¿Hablamos de autoestima? ¿Generamos vínculos afectivos reales en las escuelas? Esto es una responsabilidad del Estado y en específico del Ministerio de Educación. Y aquí sí quiero ser muy enfática porque hay muchos avances que se han dado quizás desde el sector salud con acceso a métodos, teniendo servicios amigables, diferenciados para adolescentes, pero en educación no necesariamente. Se acaba de aprobar el Currículo Nacional Educativo que plantea competencias específicas en vivir una sexualidad plena, placentera y responsable. Sin embargo, no se ve con claridad cómo se da en todo el proceso de la vida, en todas las etapas de vida. La educación sexual no se inicia en secundaria, a los 13, 14, 15 años, ¿no? Se inicia desde inicial, enseñando a los niños a conocer su cuerpo, a quererse, a respetarse, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros desde Impares estamos realmente comprometidos y haciendo un llamado de atención y también de propuesta al Estado peruano. Mi colega Patricia del Río hace pocos días en el radioprograma del Perú planteaba, conversando de estos temas y al aire, por supuesto, yo la escuchaba con mucha atención, circunstancias que a veces los padres no sabemos manejar. Por ejemplo, los rozamientos o las formas en que se aborda el contacto físico de un niño y una niña, en la que a veces por ocultar las cosas, entonces los descubrimientos o los hallazgos que hacen niñas respecto a niños o niños respecto a niñas, pues casi como que se abre un nuevo horizonte porque nadie les dijo absolutamente nada. Entonces, esa combinación a veces de ausencia de mensajes tanto en la familia como de las profesoras, porque tienen un rol fundamental, son los que conviven con estos niños la mayor parte del tiempo, pues determina a veces mala comprensión, una mala lectura de lo que debe ser lo que tú bien señalas, el reconocimiento de nuestro cuerpo, la aceptación de la sexualidad, la apertura para dialogar incluso desde temprana edad abiertamente sobre eso. Así es un mito creer que cuando hablamos de sexualidad estamos promoviendo la vida sexual activa, coital, específicamente de los adolescentes o incluso de los niños. Eso es un mito. Es decir, el callar no va a hacer que las cifras desciendan. El callar no va a hacer que la violencia basada en género que sufren las mujeres disminuyan. El callar no va a hacer que se deje de discriminar a las personas que tienen una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta. Eso no nos está ayudando como país, como nación. Nosotros necesitamos generar condiciones adecuadas. Debemos garantizar que la igualdad de oportunidades sea para todas y para todos. Y tenemos que reconocernos en nuestras diferencias. Claro. Hay un gran temor en vernos diferentes, es decir, somos diferentes étnicamente, somos diferentes sexualmente, tenemos diferentes maneras de pensar, de ver la vida, en fin, y eso no tiene que significar una ruptura, sino una construcción colectiva reconociendo nuestra heterogeneidad. Y en ese sentido creo que es importante hacerlo. No es gratuito tampoco que el embarazo en adolescentes se concentre en mujeres pobres, adolescentes, pueden ser de Lima, pero son las más pobres, hijas de migrantes, son mujeres indígenas de zonas alejadas, son mujeres que están en la selva, mujeres indígenas amazónicas, mujeres afrodescendientes. Eso no es gratuito, eso es discriminación. Y hay varias causas de discriminación allí. Discriminación de género, discriminación de étnica, discriminación por procedencia geográfica. Entonces no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Y en eso creo que si nosotros realmente nos comprometemos y podemos plantear políticas públicas claras, ¿no? No discursos, no cuestiones declarativas, no necesitamos eso. Necesitamos saber qué específicamente se va a hacer, cuánto presupuesto se va a asignar para que los adolescentes accedan a servicios que los ayuden y permita prevenir el embarazo adolescente.
¿Cuánto presupuesto en estos momentos el Estado está asignando para capacitar a los docentes en educación sexual integral? ¿Cuánto? ¿Cuánto está asignando el Ministerio de Educación, que entiendo está haciendo una buena ejecución presupuestal? Entonces, son preguntas que nos hacemos y preguntas que creemos importantes que nos contesten. Sofía, a propósito de la marcha Ni Una Menos, que congregó la atención de tantas personas, porque tú haces muy bien en vincular las consecuencias con las causas, ¿no? Si hay embarazo adolescente, hay agresión sexual, no hay determinación fija de los roles, y hay este chip cultural de permanente agresión a la mujer. ¿Cómo no va a haber pues también feminicidio y no va a existir eso? Pero se ha dicho mucho en los últimos días de qué sirvió, de qué sirven los testimonios de tanta gente como la actriz Emilia Drago y personas que han salido a contar de corazón las experiencias que ha pasado, porque aquella persona que la manoseó, aquella persona que la afectó, que la agravió y que la traumó, incluso con su conducta sexual agresiva, siempre está en la casa, es el amigo del papá, es el tío, es el hermano, podría ser el padrastro, la pareja de la mamá cuando ésta es abandonada, separada, qué sé yo, divorciada. ¿Qué cosa ha pasado con eso? ¿En realidad no ayuda mucho la parte testimonial? ¿No cambia las cosas o estamos en una estadística, digamos, más o menos maleable o controlable sobre la agresión sexual? Yo creo que ayuda el hecho de que las mujeres ya no callamos, ¿no? Ayuda el hecho de tener evidencia sobre una situación que era un secreto a voces, ¿no? Claro. Ayuda el hecho de que podamos las mujeres decir que no somos propiedad de nadie, que no somos propiedad de los hombres, que tenemos la capacidad de decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, pero no es suficiente. Para que esto realmente tenga consecuencias adecuadas, consecuencias que se busca a través de esta movilización masiva de la sociedad civil, necesitamos políticas públicas. Nuevamente, ¿cuánto de presupuesto se está asignando para los programas de prevención de violencia basada en género, de violencia familiar? Hay una ley reciente, hace unos meses se aprobó una ley que hablaba de la violencia familiar y que fue un cambio interesante. Promovido por Luisa María Cuculiza, yo me acuerdo. Pero no olvidemos que hay situaciones de vulnerabilidad que también viven las mujeres, que viven los niños y que viven las niñas. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante no callar. Las mujeres tenemos que decir cuando somos violentadas. Hay una estadística alarmante. Yo creo que no hay una mujer que no haya sufrido en algún momento violencia psicológica por parte de su pareja o haya sufrido acoso sexual callejero, que también es violencia, ¿no? Entonces, esas situaciones hacen que realmente ahora nosotras podamos hablar y podamos decir de manera clara que somos mujeres y que tenemos derechos, ¿no? Que tenemos derechos a decidir, que tenemos derecho a empoderarnos, que tenemos derecho a trabajar, a vivir nuestra sexualidad, a decidir. Y eso es muy importante. Entonces yo creo que el tener testimonios es clave en este proceso. Es como se dice en las políticas públicas, ¿no? Claro. Evidencia para actuar sobre determinada situación. Aquí está la evidencia. Ahora actuemos. Claro. Y eso es lo que estamos promoviendo. Muy bien, entonces por la parte presupuestal, la exigencia al Estado para que aumente los recursos, ¿no es cierto?, en dotar a ¿Y qué rol cumple o puede cumplir, por ejemplo, pienso yo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales en todo esto? Porque mencionamos muchas instituciones, porque son los entes rectores, los mayores, pero si aterrizamos un poco más a lo cercano, a la vida en sociedad, ¿cómo pueden ellos contribuir? En el marco de los programas presupuestales, los gobiernos regionales tienen asignación específica en el caso de adolescentes acceden a servicios para prevenir el embarazo. Es decir, en el marco del programa de salud materno-neonatal. El tema también está en analizar y hacer un seguimiento a cómo se está ejecutando ese presupuesto asignado. Porque muchas veces se desvían los presupuestos a otras acciones que no necesariamente están vinculadas
a las que se originaron, que es el trabajo con adolescentes y con jóvenes. Entonces hay que ser muy cuidadosos y también delimitar cuáles son las funciones de cada uno, ¿no? Los gobiernos regionales tienen que asumir su responsabilidad, claro, ¿no? Porque no todo es el gobierno nacional o el gobierno central. En este caso, el Ministerio de Salud tiene la rectoría en salud, pero los gobiernos regionales e incluso los gobiernos locales tienen la responsabilidad de también ejecutar y buscar otras fuentes de financiamiento para impulsar programas orientadas a prevenir el embarazo adolescente. Entonces, la cercanía y la posibilidad que tienen los gobiernos locales con la población en el marco de los programas, de las campañas, es realmente algo y una oportunidad realmente importante. Entonces, el trabajar prevención es clave para involucrarlos, ¿no? Y asegurar la calidad del gasto. Los fondos tienen que ser gastados para lo que ha sido designado. Finalmente, Sofía, ¿qué postura toma Impares en el debate sobre la píldora del día siguiente? Bueno, claramente la anticoncepción de emergencia es un método usado en situación, como dice su nombre, de emergencia, cuando no se ha utilizado el condón, ya sea porque se haya roto, ya sea por una situación incluso como parte del protocolo en casos de violación, y sin duda es una necesidad y es un derecho, ¿no? Porque era discriminatorio que quienes tenían dinero pudieran acceder a una farmacia, comprar con 15 soles la anticoncepción de emergencia, y quienes no tenían dinero simplemente no podían acceder porque los establecimientos públicos no te lo proporcionaban. Respaldan a la ministra Patricia García Así en es, ese totalmente. sentido para que se vuelva una política pública contar Así es, con la píldora del día siguiente. totalmente la decisión del Poder Judicial y lo que dice la ministra Patricia con respecto a la anticoncepción de emergencia. Muy bien, Sofía Carrillo, de verdad un placer haber conversado contigo sobre estos temas que de verdad tienen que estar en el centro permanente del debate. Uno no puede hablar de las políticas generales si no aterrizamos cosas tan sensibles y tan directas como es evitar el embarazo adolescente y además guiar a nuestros niños, a nuestra juventud siempre en la cultura y en la formación de los derechos sexuales y reproductivos, que es tu especialidad. Yo te agradezco mucho por haber estado en el programa y por supuesto estaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener la oportunidad de decir que los adolescentes y las adolescentes son sujetos de derechos y que no nos asuste hablar de estos temas. Sofía Carrillo de Impares estuvo con nosotros. Una breve pausa. Venimos con Carlos Armas Gamarra, regidor de la provincia constitucional del Callao. Tiene algunas denuncias que hacer. Lo escuchamos.